El libro, esta historia está en Mateo 14, 22. Después otro día que tengamos audio se lo voy a mostrar el video. Mateo 14, 22. Gracias. ¿Lo tiene? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta historia está perfectamente representada la situación actual en la que hoy vivimos. Perfectamente. Es una analogía de lo que hoy nosotros vivimos como pueblo, como sociedad. Está perfectamente representado en esta historia. Y es increíble porque los discípulos convivían con Jesús. ¿Cuántos saben que los discípulos convivían con Jesús? Andaban con Él 24/7. Iban y venían a donde Él iba, a donde Él se quedaba a dormir, comían lo que Jesús comía, hacían lo que Jesús hacía. Y los discípulos convivían con Él, tenían un trato. Habrán escuchado cuántas cosas de Jesús que les habrá contado. Qué privilegio tuvieron esos hombres de caminar con Jesús, de ver lo que vieron, de escuchar las enseñanzas que no están registradas en este libro y de cuántas cosas el Señor les habrá contado. Usted sabe que cuando hay un grupo en confianza, uno puede hablar cosas y contar, hablar en confianza. Yo me imagino a Jesús contándole cosas del reino de su Padre, diciéndole, no, porque en el reino de mi Padre y esto y aquello. ¿Cuántas cosas vivieron esos hombres? ¿Cuántas cosas experimentaron? Estar con el Mesías, estar con el Señor, caminar con Él, dormir con Él, escuchar sus enseñanzas, después viéndose enojar a Jesús porque no entendían lo que le estaba diciendo. Y Jesús decía, bueno, les voy a explicar, porque la verdad que son bastante tontitos todavía. Les voy a explicar, esto es así, así, así. Y el privilegio que tuvieron estos hombres. Y de repente se encuentra en una situación donde Jesús dice, bueno, vayan, que ahora yo voy y los alcanzo. Y uno se pone a pensar, y vos decís, ¿y cómo iba a ser Jesús para alcanzarlos en el medio del mar? Tal vez tendría una lanchita privada con un motorcito, ¿no? Decir, bueno, vayan que yo después subo y los alcanzo.
Había una sola barca. Y los discípulos, sin cuestionarle nada, como en este lugar que nadie cuestiona nada cuando le da una orden, no arranca y se va. Y dicen, sí Señor, vamos. Y se suben a la barca, dice la Biblia, y arrancaron. Y se fueron. Mientras dice la palabra que Jesús se fue al monte a orar solo. Mientras Jesús estaba orando, a los discípulos los atacó una tormenta terrible, como veíamos recién en el video. Lástima que no se pudo ver bien porque la imagen es tremenda. Una tormenta, miren, los que viajan en alta mar, los que están en medio de los mares trabajando, hay tormentas que no son tormentas las que nosotros vivimos acá cuando llueve. Son tormentas, pero devastadoras que hunden barcos. Las tormentas en alta mar son terribles, hunden barcos, mueren personas, no se encuentran los navíos. Es terrible lo que sucede. Entonces a ellos los atacó una tormenta en el medio del mar, luchando con todas sus fuerzas, porque la barca se sacudía de acá para allá con miedo de hundirse, haciendo todo lo posible para poder llegar aunque sea a la orilla. Y Jesús dice que los veía. En otro evangelio dice que Jesús los miraba desde lejos. Entonces dice que Jesús los alcanzó y fue hasta ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. En medio de esa tormenta, me gusta esta escena porque está muy bien representada, que es de la serie The Chosen. Y viene Jesús caminando con cierta dificultad, en medio de las olas embravecidas, sacudiéndolo de acá para allá, y de repente uno de los discípulos avista que hay algo que se mueve en medio de la oscuridad y en medio de todas las olas que sacuden de acá para allá, de acá para allá. Y de repente uno ve y se asusta. Imagínense, estás en el medio del mar, está todo oscuro, no andan con lámparas, imagínense, porque la única luz que tenían eran los relámpagos que alumbraban por momentos en medio de la oscuridad, y ves a una sombra, una silueta que está ahí, moviéndose, que se acerca hacia la barca. Vos estás en el medio de la nada, luchando a favor de tu vida para que el mar no te mate, y de repente ves una silueta y uno dice, ¡un fantasma! Para colmo, ven un fantasma. Y los discípulos acá, me gusta que una parte de una versión de acá de la Biblia dice que ellos temblaban de miedo, daban voces de miedo. ¿Alguna vez vos te asustaste tanto que empezaste a gritar de miedo o a decir cosas, pero con miedo? Es horrible esa sensación de miedo. Es horrible tener esa sensación de miedo a que te pueda pasar algo, a miedo a morirte. Es horrible tener esa sensación de miedo, ya sea porque te están a punto de robar o porque lo que sea. Tener miedo te paraliza, tener miedo te deja en un estado donde uno no puede reaccionar, u otros reaccionan de manera precipitada. Yo quiero que vos me entiendas el miedo que ellos sentían porque estaban luchando por su vida en medio de una tormenta, en el medio del mar, a punto de la barca hundirse, y ven un fantasma todavía, como diciendo, bueno, ya está, listo, ya nos consideramos muertos porque ya vemos un fantasma, acabamos a morir. Y tener miedo, ese miedo donde vos no podés hacer nada, estás quieto, estás totalmente turbado y tu cuerpo no reacciona, no sabes qué hacer, tenés miedo. Ese miedo tenían los discípulos y daban voces de miedo. O sea, estaban viendo una silueta en el medio del mar. Tenían miedo estos hombres que caminaban con Jesús, que escuchaban las enseñanzas de Jesús, que vieron expulsar demonios a Jesús. Esta gente tenía miedo. Claramente te deja una enseñanza de que estos muchachos no habían absorbido todo lo que Jesús les había enseñado.
Y claramente puede estar representado esto en nuestra vida. Nosotros viviendo en nuestra vida cotidiana, el mar y la tormenta, las situaciones que pasan en la Argentina, en la nación, en las cosas que esto, que lo otro. Y nosotros, habiendo caminado con Jesús, teniendo las enseñanzas de Jesús, tenemos miedo. Tenemos miedo de la situación que presenta el país. Tenemos miedo. Y saben que Dios no nos llamó a tener miedo. Él dice en su palabra que no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. De poder confiar en Él, como hablaba hoy la pastora, de tener confianza en Dios, de creerle a Dios. Si Dios te habló algo y dijo que iba a venir una situación fuerte en la Argentina, pero tranquilo, que Dios iba a estar con ustedes, confía. No tenga miedo, no dé voces de miedo. No dé voces de miedo, que Jesús está con vos. Pero esto no lo sabían los discípulos. Veían a esa silueta, tuvieron miedo hasta que Jesús dijo: ¡Hey! ¡Ánimo! No tengan miedo, soy yo. ¿Quién dijo antes yo soy en la Biblia? ¿Quién dijo antes, muchos años atrás, yo soy? No tenga miedo. Yo soy el gran yo soy. Es Dios. Tener ánimo. Yo soy. Tranquilo. Y acá sucede algo espectacular, algo increíble, algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo empezaba a entender. Acá pasa algo. Cuando Jesús dice yo soy, inmediatamente Pedro dice: Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en este momento? A ver, analicemos juntos. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué había en Pedro que no había en los demás discípulos, de que él dijera: para, Señor, si sos vos, decime que vaya y yo voy? ¿Qué había en ese muchacho? ¿Qué tipo de confianza tenía Pedro que se atrevió a decir que... No importa porque se escucha por acá. Después lo vas a ver en el video igual. Estas cosas de ahora, la tecnología. ¿Qué había en Pedro? ¿Qué había en Pedro? ¿Qué tipo de confianza había en Pedro que lo impulsó a decir: Jesús, si sos vos, decime que vaya? Y acá hay una versión que dice, en el Dios habla hoy, dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dice: ven, vení. Entonces, me gusta en esta escena del video, que no llegamos a ver esa parte, porque Pedro empieza a cuestionarle a Jesús cosas antes de lanzarse al mar, diciéndole: ¿por qué te vas a los gentiles a predicarle? ¿Por qué si vos tenés que venir a los tuyos primero? Entonces Jesús le dice: vení, Pedro, vení. Y mientras Pedro se abalanzaba para ir hacia el mar, los discípulos decían: no lo hagas, Pedro, no. Y es gracioso porque es Jesús que está en el medio del mar caminando. Y Pedro, tirándole manotazos, sacándole los manotazos, dice: déjenme. Porque si es el maestro que me está diciendo, yo le creo y voy a salir de la barca, voy a poner un pie en el agua y no me voy a hundir. Porque es Jesús el que me dijo: vení. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos dé una orden para poder actuar? ¿Saben qué? En el momento que Jesús le dijo: ven, a Pedro, eso en Pedro generó algo, generó confianza. Fue como un impulso, fue como un empujón
para lo que Pedro en ese momento estaba sintiendo. Porque si lo ve a Jesús en el medio del mar, él creía también que podía ir. Porque si no, ¿qué lo iba a impulsar a Pedro? Decirle, Señor, si eres tú, ordéname que vaya y voy. Y él estaba esperando ese ven. Él lo estaba esperando. Entonces en el momento que Jesús le dijo, vení Pedro, vení. Entonces en él es el vení, la palabra ven, hizo que en Pedro naciera alguna estimulación de fe o algún tipo de confianza, algún tipo de empujón que él estaba necesitando. Un empujón. Escucharle al Señor que diga, vení. Tener esa confianza de que si el Señor te dice, ven, entonces yo sé que si el Señor me dice, ven, no me va a pasar nada. Voy a salir de la barca y voy a caminar sobre el agua y voy a llegar hasta donde está el Señor y no me va a pasar nada. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener hoy. De saber que si el Señor está y Él nos llama, tenemos la confianza de que Él no nos va a dejar, de que Él está con nosotros, de que no nos va a dejar hundirnos. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, cuando recibimos una orden es como un empujón. Eso nos encamina y nos dirige hacia un punto. La palabra ven, de venir, hace que nosotros actuemos y vayamos en dirección de aquella persona que nos está hablando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora le digo, no sé, digo, Diego, vení. Vení. ¿Ven? Por ahí en la primera no, pero cuando le dije vení y lo miré serio, automáticamente te levantaste. ¿Qué sentiste vos? Cuando te digo vení. Te sentís el compromiso de, bueno, voy hasta esa persona. Y cuando alguien te llama, te dice, vení. Vení, vení. Uno automáticamente no piensa y va, es como un impulso que tiene. ¿Te pusiste a pensar en eso alguna vez? ¿Por qué vamos cuando nos llaman? Yo le digo a mis hijas, vení. Y ya saben, cuando estoy enojado me miran, vení. Y vienen. Y eso es lo que necesitaba Pedro. Y eso es lo que muchos de los que estamos hoy en esta mañana necesitamos hacer. Escuchar la voz de Jesús que nos dice, ven. Ven. El Señor nos está llamando. ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando? A caminar en lo sobrenatural. Llegó el tiempo de que escuches la voz de Jesús y que te atrevas a caminar en lo sobrenatural, de que te atrevas a creerle a Dios, que si Él te dijo algo, Él lo va a cumplir, y que si Él te prometió alguna cosa, Él lo va a cumplir, y que si Él te llamó, Él no te va a dejar, no te va a dejar hasta que la obra se termine. Eso dice la Biblia. Si Él te llamó, Él va a cumplir todo lo que dijo que iba a hacer en tu vida. Todo. Y es el tiempo que te animes a caminar en fe, que te atrevas a caminar, que te atrevas a poner un paso en el aire, que te atrevas a dar un paso de fe. Pero ¿qué pasa después? Después dice la Biblia que Pedro caminó y anduvo sobre el mar. Él anduvo sobre el mar. ¿Te pusiste a pensar qué hizo este hombre? Caminó sobre las aguas. Estaba en la misma dimensión espiritual en ese momento que el Señor. No, todavía no te hizo el clic. Pedro estaba en la misma dimensión espiritual que Jesús. Tal vez fue por unos segundos, unos minutos. Pero él se atrevió y él comprobó y él experimentó que si le creía a Dios sin dudar, él también podía hacer lo que el Señor estaba haciendo. Él también podía hacerlo. Él también podía hacerlo. Vos y yo también podemos. Vos y yo también podemos hacer. Podemos estar al mismo nivel espiritual en el cual Dios nos llamó. Al mismo nivel. Por eso Dios dice que no da el Espíritu por medida.
No es a uno más, a otro menos. Es para todos. Es para aquellos que se atreven a creerle. Es para aquellos que se atreven a dar un paso en el aire y decirle, Señor, yo no veo nada, yo lo veo todo mal, lo veo muy complicado, pero yo te creo por la palabra que me dijiste y en tu palabra doy este paso de fe. En tu palabra doy este paso de fe y te creo. Te creo. Te creo. Es tiempo de que no dudes y le creas al Señor. No dudes y créele al Señor. No te va a dejar, no te va a abandonar. ¿Por qué te digo que no te va a abandonar? Porque vemos a Pedro que por un momento desvió la mirada del Señor y empezó a ver, acuérdense, la escena, estás en el medio del mar, en el medio de una tormenta, los relámpagos que te alumbran y por segundo puedes ver la cara del Señor porque está oscuro, porque en una tormenta no hay sol, no hay nubes, no hay nada. Si hay nubes, no hay la luna de la luna, la luz que te ilumina la cara, sino solamente los relámpagos que por momentos dan un destello de luz. Vos tenés esta imagen en la cabeza, está en el medio de una tormenta y cuando hay relámpagos, en ese momento se ilumina y puedes verle el rostro que tenés de frente. Solo acordate esta escena, metete en la película y vas a comprenderlo mucho mejor. En ese momento Pedro, creo que por momentos no veía a Jesús por la tormenta y por la oscuridad y empezó a ver la tormenta y cómo las aguas azotaban a sus costados. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, papá. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por un momento Pedro desvió la mirada de lo importante. Desvió los ojos de lo que realmente era importante, tener los ojos puestos en el Señor. Y en el momento que él desvió la mirada del Señor, empezó a ver las dificultades que habían a su alrededor, la tormenta, los relámpagos. ¿Y qué dice la Biblia? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y si él tenía miedo de que se estaba hundiendo, a mí me deja claro que Pedro no sabía nadar. Pero él es pescador. Yo conozco gente que va a pescar, que no come pescado, pero le gusta ir a pescar. Conozco gente que va a pescar y no sabe nadar. Entonces Pedro empezó a hundirse y empezó a gritarle, Señor, sálvame. ¿Y por qué te digo que Dios nunca te va a dejar? Porque acá dice la Biblia que el Señor le extendió la mano y lo sacó. Y esta escena me gusta porque en la serie él lo abraza como si fuera un nene a Pedro. Lo abraza y Pedro se hace chiquitito en los brazos del Señor. Y Pedro le dice con llantos, no me sueltes, 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 no me sueltes. Y el Señor le dice, se lo voy a decir en una versión diferente, Pedro, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué no confiaste en mí? Y eso lo abrazaba. Y se fueron caminando hasta la barca, subieron en la barca. El Señor se sienta y lo sigue abrazando a Pedro. Y Pedro sigue diciendo, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y en ese momento el Señor le dice, yo siempre estoy acá. No te voy a soltar. Y eso te dice el Señor. Yo siempre estoy acá, no te voy a soltar, siempre voy a estar con vos. Lo prometí, siempre voy a estar con vos. No tengas miedo. Si en este tiempo estás sintiendo algún tipo de miedo, algún tipo de temor, no tengas miedo. No tengas miedo.
porque el Señor está con vos. Tal vez como te pasa como a Pedro, que no lo puedes ver, porque está tan oscuro, tenés tantos problemas, te agobian tanto la situación, que te opacan la vista, que no puedes ver al Señor. Entonces te comenzás a hundirte, pero en el momento que clamás, Señor, sálvame, Él te extiende la mano y te dice, acá estoy, no dudes de mí, no dudes de mí, no dudes de mí, no tengas miedo, no tengas miedo. Él está en esta mañana, en este lugar. Y tranquilamente muchos podemos ser Pedro hoy. Envalentados, llenos de coraje, yo voy. Y cuando se empiezan a presentar las dificultades y desviamos los ojos de lo importante, nos empezamos a hundir. Pero lo bueno de esto, o lo bueno de hundirse, ¿saben qué es? Que podemos clamar, que podemos pedir ayuda y que el Señor nos va a escuchar. Lo bueno de hundirnos es que tenemos la confianza de que si clamamos, Él nos va a escuchar y nos va a extender la mano. Dios te llamó no para que vivas una vida de derrota, ni de problemas, ni de agobios, o que no tengas esperanza. Dios te llamó para verte triunfar, porque Él tiene un propósito con tu vida y con la mía. Y antes, ya termino. Antes quiero que hagas un ejercicio conmigo. Quiero que todos saquen su celular. Yo en los grupos mandé una imagen. Abran esa imagen. Vamos, no se hagan los santos ahora que no quieren sacar el celular, ¿Quién no tiene la imagen? ¿Quién no está en los grupos ni nada? Bueno, ¿quién tiene tu número? ¿La pastora? ¿Le puede pasar la imagen a ese? ¿Quién más no tiene? Sí, pero quiero que lo vean en el celular. ¿Quién tiene el número de ella para que lo pasen? La imagen. Y de la hermana. ¿Vos? Por favor, tengan la mano levantada, que no tiene la imagen así. El que tiene su número, lo puede. ¿Alguien le pasa a Alan, por favor, la imagen? ¿Los tienen todos? Juancito, ¿ya tenés? ¿No? Que alguien le pase a Juancito la imagen, por favor. Y a Maxi. Maxi, ¿lo tenemos? ¿Cómo? Con esto, yo quiero dejarte una enseñanza que no se te va a borrar nunca más. Te puedes olvidar de mi cara, de mi nombre, pero el que vas a aprender hoy no te vas a olvidar nunca. Nunca. Quiero que tengas la imagen abierta ahí. En Hebreos 12:2, la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los pruebas y se sentó a la diestra de Dios. Este versículo
fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria, que en la iglesia donde yo iba, estabas obligado a aprender un versículo por semana. Y a mí me pareció espectacular porque lo ponían en la iglesia, como acá, lo ponían acá y el pastor decía, toda la iglesia tiene que aprenderse este versículo para el domingo que viene. Porque yo voy a subir acá en el altar y voy a elegir al azar para que pase acá adelante y lo diga. Imagínense toda la iglesia temblando de terror para que no lo elija. Y el que pasaba y no se lo aprendía, si era obrero, quedaba disciplinado un mes. Es buena idea, ¿no? Entonces de esa manera en la iglesia se aprendía versículos de memoria. Yo me acuerdo que yo sabía que a mí me iban a elegir porque yo era medio terrible. Dije, cuando pase el domingo, el primero que me va a llamar va a ser a mí. Así que lo practiqué toda la semana. Toda la semana lo practiqué. Y cuando llegué a la iglesia, me senté en el fondo y el pastor dijo, bueno, voy a llamar a 3 personas para que me digan el versículo bíblico de Hebreos 12:2. Y el primero que me nombró fue a mí. Y yo pasé todo confiado, me pasó el micrófono y me miró como diciendo, no lo sabés, quedás disciplinado. Y me paré delante de todos y dije, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual puesto delante de él se fue la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Y la iglesia estalló de aplausos. Y fue increíble. Y es un ejercicio muy bueno. Porque a través del temor, uno hace cosas que nunca imaginó que iba a hacer. Así que esté atento ahí. ¿Todos tienen la imagen? ¿Sí? Bueno, haga este ejercicio conmigo, por favor. Quiero que usted, en los 3 puntitos que están en la imagen esa, tenga sus ojos, la mirada puesta ahí sin parpadear en lo posible durante 20 o 30 segundos. Sin distraerse. Mantenga ahí lo más tiempo que usted pueda. Y cuando yo le diga, cierre los ojos bien fuerte y concentre su mirada, dígame qué ve. Mantenga ahí, mantenga ahí, mantenga ahí. Unos segundos más. Mantenga, no parpadee, no parpadee. Cierre los ojos bien fuerte, bien fuerte. Bien fuerte, cierre los ojos. ¿Qué ve? Ahí, que se va apareciendo en la imagen. ¿Qué ve ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí cuando usted cierra los ojos? ¿Quién es el que siempre está ahí? Cuando más lo necesitamos. Es Jesús. Es Jesús. En tu peor momento, en tu peor dificultad, cerrar los ojos bien fuerte y el Señor va a estar ahí. Y el Señor va a estar ahí. Por eso, ¿saben por qué hay mucha gente debilitada en la iglesia? ¿Saben por qué hay muchos que están flaqueando en su fe? Porque no tienen puestos los ojos en Jesús. Tienen puestos los ojos en las adversidades, en lo que pasa en la iglesia, en lo que hace mi hermano, en lo que deja de hacer mi hermano. Por eso hay mucha gente que no es firme en la fe, porque no tiene puestos los ojos en Jesús. Tiene puestos los ojos en el hermano. Tienes puestos los ojos en aquel, a ver qué vino, qué hizo aquel, o por qué le dijiste a aquella, por qué no me decís a mí. Por eso hay mucha gente debilitada en la fe, porque no tiene puestos los ojos en Jesús. Y el ejercicio en esta imagen es que cuando vos mirás fijamente una imagen durante un prolongado tiempo, y si vos lo mantenés por unos 30, 40 o 50 segundos, lo que está a tu alrededor comienza a desaparecer. Comienza a desaparecer lo que está a tu alrededor. Ya vos no empezás a ver las paredes, lo que sea que está a tu alrededor. Comienza a desaparecer. Eso es producto
de un enfoque, cuando tus ojos enfocan un punto determinado, tu cuerpo, tu cerebro, automáticamente entiende que solamente a vos te interesa el punto fijo que estás mirando y tu cerebro se encarga de eliminar todo lo que está alrededor para que solo quede el punto que vos necesitas ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener puestos los ojos en Jesús. Ahí, de mirarlo de tal manera, tan fijamente, que todo lo que está alrededor comienza a desaparecer y que solo veamos al Señor. Y si hacemos eso, nos evitaríamos un montón de problemas. No estaríamos viendo y mirando tanto qué es lo que hace mi hermano, qué es lo que deja de hacer, de cómo vino, qué hizo, qué dejó de hacer. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador, el que empezó todo esto y el que va a terminar. Mire, fue tan grande lo que Jesús hizo por nuestras vidas, que yo siempre le pido a Dios, Señor, revelame el misterio de la cruz. Revelame el misterio de la cruz. Porque ni bien sabemos que la Biblia dice que Dios amaba de tal manera al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Él es el mediador del nuevo pacto. Gracias a Él, pues nosotros podemos entrar, como dice la Biblia, confiadamente a su presencia. Ya no necesitamos un velo que solamente algunos privilegiados podían entrar en la presencia de Dios, como el sumo sacerdote. Gracias a Jesús, gracias a que Él se donó a sí mismo, se negó a sí mismo, porque mire, que ha tenido oportunidad de desistir, Jesús lo ha tenido. ¿Usted sabía que Jesús tuvo la oportunidad de desistir? Como cualquier hombre común y corriente, porque Jesús era hombre. Él era hombre. No era hombre Dios, Él era hombre. Engendrado sí por Dios, pero Él era hombre. 100% carne y hueso caminando en la tierra. Y sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Así dice la Biblia. Y Él tenía las mismas pasiones que vos y yo, con la diferencia de que Él nunca pecó. ¿Por qué nunca pecó el Señor? Porque usted cuando ve y lee, Él siempre vivía en el monte orando. Entonces, gracias a que Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, ay, si es posible, pasa de mí la copa. Pero que no se haga con lo que yo quiero, sino lo que vos querés, Padre. Se negó a sí mismo y se fue. Su sangre abrió el camino. Su sangre abrió el camino para que nosotros hoy podamos estar nuevamente reconciliados con Dios. Por eso dice la Biblia que tenemos el ministerio de la reconciliación, de poder reconciliar a aquellos que se habían apartado, se habían perdido, de acercarlos a Dios. Hoy no hay un velo, hoy puedes acercarte confiadamente a su presencia. ¿Por qué? Porque ya no hay un tabernáculo físico, sino que hay un tabernáculo espiritual que somos nosotros, que somos su casa, somos su morada. Y Él vive y habita dentro de nosotros. Ya no es necesario un tabernáculo donde ahí descendía la presencia de Dios y venía el sumo sacerdote y entraba y el pueblo estaba ajeno de la presencia de Dios. Ahora, gracias a Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote que entró para morir una sola vez para siempre, tenemos acceso a su presencia. Ahí donde estás sentado, en el momento que cerrás tus ojos, ya estás en la presencia de Dios. Porque vos sos su casa. Y mucha gente no entiende eso. Invito a los chicos que suban. Y para terminar,
Estos días estuve escuchando una canción, una adoración, una canción de Cristín de Clario. Se llama Tantas Historias, me lo compartió mi mujer. En su momento me dijo, escuchá la canción nueva de Cristín de Clario, qué sé yo. Y le dije, no la escuché porque no sigo mucho a Cristín de Clario. Y un día me acordé y estaba en casa. Y lo puse. Y se llama Tantas Historias. Y son testimonios de gente que experimentó el poder y el amor de Dios. De gente que confió en Dios, que puso los ojos en Jesús y vieron un milagro en su vida. Mujeres que tenían cáncer, que no podían tener hijos, pusieron sus ojos en Jesús, el cáncer desapareció y pudo ser mamá. Chicos con cáncer, con leucemia, que llevan a morir, pero que confiaron en Jesús y hoy son niños adultos. Hombres que estaban destruidos en la miseria, en la droga, que estuvo presos por cometer delitos y ya tenían la vida acabada, pusieron los ojos en Jesús y Dios les dio una nueva vida, los restauró. Y hoy son personas de bien. La misma Cristín de Clario, que no podía ser mamá, que le dijeron que no iba a poder tener hijos nunca. Tiene 2. Y una parte de la canción dice, he visto extenderse tu mano para sostenerme una vez más. Y yo, mientras escuchaba esa canción, yo me ministraba un montón y se me venía la imagen de mis hijas en la mente, de Sofía, cuando dijeron que no tenía formado una parte del cerebro y que Dios hizo un milagro. Hoy está acá, danza para el Señor. De Ani, que nos dijeron que tenía una dificultad en los pies, que no iba a poder caminar hasta los 5 años. Hoy la vemos que corre por todos lados, viene y danza para el Señor. Tenemos tantas historias que contar de su fidelidad, dice la canción. He visto muchas veces extender sus brazos para poderme sostener, dice una parte de la canción. Y cada vez que escuchaba esa parte, yo sentía que era Dios diciéndome, yo fui que estuvo ahí. Yo fui que estuvo ahí. Los médicos dijeron muchas cosas, pero yo fui que estuvo ahí. Yo fui que te extendí mis brazos para sostenerte. Porque usted sabe lo que es pasar por una dificultad de ver un hijo y no poder hacer nada porque no existen tus posibilidades de poder hacer algo. Podés dar hasta la vida inclusive, por si eso sirviera de algo. Pero eso no solucionaba el problema que teníamos en aquel momento. Pero sabíamos y confiamos en alguien que sí podía hacerlo y que tenía el poder para hacerlo. Y ese es mi Señor. Y nos atrevimos a poner los ojos en Jesús. Nos atrevimos a creer en lo imposible, a creer en que era posible. ¿Hay alguno acá en esta mañana que se atreve a creer en lo imposible? ¿Hay alguien en esta mañana que está dispuesto a creer a Dios, a que Dios pueda hacer lo imposible posible? ¿Hay algún valiente que se atreve a creerle a Dios? Porque creerle a Dios es de valientes.
Creerle a Dios es de valiente, porque creerle a Dios implica que vas a ser procesado, que vas a pasar por cosas, porque en el fuego es donde se prueban las cosas. Porque si estás dispuesto a creerle a Dios, vas a ser procesado, vas a ser procesado. Te va a doler como nunca nada te dolió. Pero si estás dispuesto a soportarlo y a atravesar eso, vas a ver tu milagro. Porque tuvimos que pasar esa prueba de ver a nuestra hija con un aparato en los pies, donde hacían que los pies se abrieran de par en par, donde ella le dolía tener un yeso puesto, forzándole sus piecitos que se abrieran para que sus pies no se metan para adentro. Fue doloroso verla con esas cosas mecánicas en los pies, donde miramos y uno como padre te duele el alma, porque no podés hacer nada. No podés hacer nada, pero existen unas manos milagrosas, invisibles, que no vemos, pero que si estás dispuesto a creer, que si estás dispuesto a depositar tu confianza y tener los ojos puestos en Jesús, entonces las cosas acontecen, las cosas suceden. Porque todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Tal vez en el momento decís, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué? Pero todo es con un fin. Cuando falleció mi papá yo decía lo mismo. ¿Por qué yo, mi papá, sin todo el tiempo? Todo tenía un fin. Gracias a eso, mi testimonio pudo levantar a mucha otra gente que pasaba la misma situación. Pero si vos no vivís y no tenés testimonio, ¿cómo podés ponerte en el lugar del otro que está afligido? ¿Cómo podés ponerte en el lugar del que está dolido? ¿Cómo podés decir vos, yo te entiendo porque yo también pasé lo mismo cuando nunca pasaste nada? Las pruebas son necesarias, es necesario pasar por cosas difíciles. Yo hasta hoy no sabía que ellas iban a estar acá. Cuando la vi entrar me gocé en el Señor, dije, Señor, gracias. Porque anoche clavé mis rodillas y clamé por ellos. Agarré una zapatilla de mi hija y le dije, Señor, yo te creo. Yo te creo. Y para aquel que cree, todo es posible. Pero algunas cosas son necesarias. Algunas cosas son necesarias. No podemos obtener la recompensa sin antes haber pasado por un valle de desierto. Nunca vas a saber lo que es tener sed si no pasas por un desierto. Nunca vas a saber lo que es beber un vaso de agua con tanta satisfacción si nunca tuviste tanta sed. Pero déjame decirte algo. Jesús está ahí. Cuando cierres y apretes bien fuerte tus ojitos, Jesús está ahí. Lo vas a ver. Jesús está ahí. Y porque te atreviste a venir en esta mañana a buscar algo de parte de Dios, déjame decirte que Dios yo no conozco tu situación, pero yo sé que lo que viniste a buscar te lo vas a llevar. Ponete de pie, por favor. No quiero que cantemos nada, solo que escuchemos las melodías. Solo esa que hablamos hoy. Porque eso va a ser más que suficiente para que la presencia de Dios hoy te abrace.